Ambientada en Nueva York, la serie nos presenta a Henry Morgan, un británico aparentemente común y corriente que afirma tener una historia bastante increíble y extensa. Por fortuna, tiene muchísimo tiempo para contarla. Ese día, Henry sube al metro como de costumbre, sentándose al lado de una atractiva mujer. En cuestión de segundos, él deduce a que se dedica gracias a señales sutiles, seduciendo a la mujer. Segundos después, el tren choca con otro, matando a todos, incluyendo a Henry. En la siguiente escena, retrocedemos 200 años para conocer el pasado del protagonista. En el siglo XVIII, Henry era el médico de una flota marítima. En su labor, se encontró con un esclavo que solo tenía fiebre, pero el capitán lo quería fuera de su barco. Cuando intenta defender al esclavo, Henry se lleva un disparo en el pecho y es tirado al agua. Desde entonces, cada vez que muere, reaparece en el agua completamente desnudo. A pesar de que siente dolor, no puede morir de forma definitiva. El único que conoce su secreto es su compañero de piso Abe, un anciano que conoce desde hace décadas. Más tarde, vemos a Henry como médico forense examinando el cuerpo del conductor del metro. De esa forma, cruza sus caminos con la detective Jo, a quien le informa que el conductor no murió de un infarto, sino que fue envenenado. Poco después, Henry recibe una llamada de un hombre misterioso, llamado Adam, que afirma ser inmortal como él. Enseguida, Henry regresa a su hogar para empacar y largarse del país con Abe, pues su secreto está en riesgo. Sin embargo, su amigo lo motiva a atrapar a ese desconocido. Al volver a su trabajo, Henry recibe una carta de Adam con una foto de él y su esposa Abigail en 1955. Ambos se conocieron en la Segunda Guerra Mundial y decidieron adoptar a un bebé abandonado, Abe. Tras eso se concentra en el caso del conductor, encontrando una huella dactilar detrás de su oreja, perteneciente a un tal Hans, cuya esposa murió atropellada por accidente por el conductor al que envenenó. Entonces Henry y Jo se dirigen a la casa del sospechoso, quien logra escapar luego de lanzarle un frasco de veneno a la detective. Luego de que Henry neutralizara la toxina, ambos descubren que Hans planeaba otro ataque al metro. Más tarde, el dúo se dirige a la estación, topándose con el criminal en la azotea. Por desgracia, Jo recibe un disparo en la espalda y Henry en el estómago por tratar de detener a Hans. Entonces, un malherido Henry logra levantarse para empujar a Hans de la azotea, cayendo ambos sobre un auto. Al día siguiente, Jo despierta en un hospital con Henry a su lado. Ella creía haberlo visto caerse del edificio, aunque él aclama que los medicamentos la están afectando. Por otro lado, conocemos a Vicky, una mujer angustiada que decide tirarse de un puente. Ante ese caso, Henry es el único que asegura que Vicky fue asesinada, aunque la evidencia decía lo contrario. Para comprobar esa teoría, el protagonista se dirige al puente, encontrando huellas del zapato en el lugar desde el que Vicky saltó. Cuando trata de regresar a la carretera del puente, Henry es atropellado sin querer por un camión. Enseguida, el conductor sale a ayudarlo, pero no encuentra ningún cuerpo. Al día siguiente, Lucas, el compañero forense de Henry, le informa que tenía razón, pues encontró retazos de piel ajena en las uñas de Vicky. Tras eso, recibe otra carta de Adam, quien presenció su muerte más reciente y se declara como su fan. De vuelta en el caso de Vicky, Henry y Jo se presentan en la universidad donde estudiaba, conociendo a James, un profesor con el que publicó una investigación. James les dio una coartada cuando ellos no se la pidieron, así que Henry se lleva uno de sus bolígrafos. Al analizarlo en la comisaría, descubren que el ADN coincide con los retazos de piel encontrados en Vicky. Cuando arrestan al profesor, este confiesa que tenía un romance con la chica y que ella decidió morir cuando él la dejó. Eso salva a James de momento, pero cuando lo buscan para un nuevo interrogatorio, lo encuentran muerto en su oficina. Todos creen que fue una decisión propia, hasta que Henry señala que fue asesinado por un zurdo. Por tanto, el protagonista recuerda a Paul, un compañero zurdo de Vicky. Enseguida, el forense lo confronta a solas, acusándolo de guardarle rencor a su compañera por publicar una investigación sin darle créditos. Además, él se aprovechó de la bondad de Vicky al asegurarle que se lanzaría de un puente, pero la terminó guiando a su muerte. Ante eso, Paul no tiene otra que amenazar a Henry con una navaja, pero Jo aparece en el momento indicado para dispararle al criminal.
Al volver a casa, Henry recibe una nueva llamada de su fan, quien lo señala como un niño ante sus 2000 años de vida. Mientras en la calle, un ladrón le roba un maletín a un anciano llamado Bill, quien logra detenerlo a golpes. Sin embargo, Bill comienza a toser sin explicación y muere. Cuando Henry y Lucas examinan su cuerpo, descubren que tiene una musculatura de un adulto joven y un cerebro de 100 años. Al recuperar el maletín de Bill, Henry y Joe consiguen una tarjeta de una agencia misteriosa, junto a un montón de dinero. De vuelta a la escena del crimen, el dúo comienza a seguir a una mujer adinerada que no pertenece a ese barrio. De esa forma, llegan a un centro médico donde conocen al Dr. Frederick, quien vende un batido especial que les da juventud artificial a sus clientes millonarios. Henry no tiene una buena experiencia con las curas milagrosas, pues un amigo suyo infectado de tuberculosis en 1906 casi muere por probar esas alternativas. En el presente, Joe analiza una muestra con una huella dactilar de Frederick, descubriendo que su nombre verdadero es Harold y no tenía entrenamiento médico. Enseguida, se dirigen a casa de Harold en Florida para preguntarle por el doctor que producía el batido milagroso. Harold accede a contárselos, pero segundos después lo encuentran muerto en su habitación. Al analizar su cerebro, Henry descubre que el batido está matando a pacientes por estar compuesto de priones provenientes de cerebros muertos, usados por el fabricante para abaratar costos. En la investigación, el hombre se topa con el nombre de Abe en la lista de clientes, aunque el anciano le asegura que jamás probó el producto. Tras eso, Abe describe a la doctora con la que habló, Sasha. De esa manera consiguen interceptarla en una estación de metro, lista para huir del estado. Al ver que la policía estaba siguiéndola, Sasha amenaza con tirarse a las vías y muestra arrepentimiento por su producto, pues no sabía que era dañino. Por fortuna, Henry logra empujarla antes de que se lanzara. Como recompensa a Abe, el protagonista le enseña a montar skate, algo que había querido aprender desde hace mucho. En otro día, conocemos a Gloria, la matriarca de la familia más adinerada de Nueva York. A pesar de que están celebrando una ceremonia en su honor, ella prefiere recorrer los pasillos sola. En eso, ignora que alguien la estaba siguiendo. Minutos después, estaba muerta. Henry se niega a visitar la escena del crimen y solo realiza la autopsia, pues conoció a Gloria en el pasado. Pero por insistencia de Joe, el hombre termina visitando el museo para llegar a la verdad del caso. En las cámaras de seguridad, ven a Lance, el pretendiente de la nieta de Gloria, recorriendo el museo la noche del asesinato. Cuando lo llevan al interrogatorio, Lance revela que solo quería preguntarle a Gloria por qué no le dio su bendición para casarse con su nieta. Además, la anciana no dejaba de mencionar que olía a quemado, algo que Henry reconoce como una reacción a narcóticos. Luego de interrogar al hijo de Gloria y a su enfermera, posibles sospechosos por su relación conflictiva con ella, Henry concluye en que ninguno tenía suficientes motivos para matarla. Entonces, el hombre se dirige a casa de la anciana, encontrando sus pastillas para la epilepsia escondidas en su auto. Al volver al museo, Henry aclama que Gloria decidió irse de este mundo, ya que solo le quedaban meses de vida. Su plan era morir enfrente de la persona que más amaba, por lo que Henry señala el cuadro de un pintor argentino, su gran amor frustrado por culpa de su marido. En ese momento, Lance le quitó algunos minutos de tiempo, así que Gloria murió por las pastillas antes de tocar el cuadro. Tras resolver el caso, Henry recuerda cómo en el pasado Gloria le motivó a dejar de perder el tiempo y casarse con Abigail. Días después, se encarga de un nuevo caso, Raúl, un boxeador de clase baja que murió con una aguja de heroína clavada en su cuerpo. Al analizar su sangre, el forense descubre que la droga no había entrado a su torrente sanguíneo antes de morir, lo que significa que fue asesinado. Además, cerca de la escena del crimen se topa con un dealer que asegura que Raúl lleva años sin drogarse. Al otro día, Henry y Joe visitan el gimnasio de boxeo al que Raúl solía ir. En ese lugar, conocen a Fabián, un joven aspirante que les revela que Raúl estaba intentando detener a Tommy, un promotor inmobiliario que quiere comprar los edificios del barrio para derribarlos y luego convertirlos en residencias lujosas. Entonces, el dúo se dirige a una obra de construcción propiedad de Tommy, donde Henry nota un cuadrante de suelo hecho con el mismo material que encontró en las botas de Raúl. Para confirmar su teoría, Joe llama al teléfono de Raúl, el cual comienza a sonar debajo del suelo. Por tanto,
tanto, Tommy termina en comisaría, pero la policía lo suelta en poco tiempo por falta de evidencias. Al continuar con la investigación, Henry y Joe dan con un ayudante de Tommy, que recibe un sobre misterioso y lo deja en el gimnasio, concretamente en el casillero de Fabián. Al abrir el sobre, descubren que contiene $50,000. Cuando confrontan a Fabián, este señala que el dinero está dirigido a los vecinos para convencerlos de vender sus hogares. Eso solo prueba soborno, mas no homicidio. Sin otra opción, Henry acude a Alejandro, un aprendiz de Raúl. El niño parecía tener información importante, aunque sale corriendo al ver al dueño de una bodega cercana vigilándolo. Poco después, Henry y Joe encuentran la bici de Alejandro tirada en la calle, así que irrumpen en la bodega, donde encuentran a Sergio, el dueño, a punto de matar al niño. Al ver a los policías, Sergio intenta huir, aunque apenas sale a la calle es atropellado por un camión. En su lecho de muerte, Sergio confiesa que Tommy lo sobornó para asesinar a Raúl y callar al resto. Como Henry fue el único en escucharlo, Tommy no puede ser condenado por eso, aunque se acaba en la cárcel gracias a la confesión de Fabián, quien convenció a la comunidad de quedarse en su hogar. En otro día, la comisaría recibe una caja misteriosa con un corazón humano en su interior. Tras un análisis, Henry y sus compañeros descubren que el corazón le pertenecía a Mary, una joven dama de compañía. Tras eso, los policías se presentan en el hotel que ella solía frecuentar. Como el caso se le hacía conocido, Henry no tarda en señalar que Mary fue retenida en una carnicería cercana. Esta deducción fue gracias a sus días de policía londinense en 1888, cuando estuvo tras la pista de Jack el Destripador. El asesino de Mary es un imitador casi idéntico de Jack el Destripador, pues encuentran a la mujer descuartizada en la carnicería. Al examinar su cuerpo, Henry deduce que fue cortado con un cuchillo Lister, un artículo que solo puede conseguirse en tiendas de antigüedades, así que envía a Abe, un experto en ese tema, a buscarlo. Al otro día, la policía encuentra el cuerpo de una mujer asesinada, al estilo de la Dalia Negra. Por su lado, Abe encuentra un cuchillo Lister en la tienda de una señora francesa, quien se niega a mostrarle el libro de ventas. En respuesta, Abe aprovecha una distracción para robarlo. Al leer esa lista, Henry descubre el apellido del potencial asesino, Bentley, perteneciente a Devon, un adolescente que recientemente compró un cuchillo Lister. Enseguida, el forense se inventa una excusa para que la policía arreste a Devon. En el interrogatorio, el chico afirma que no mató a ninguna de las mujeres, aunque le emocionan esos asesinatos. De hecho, forma parte de un club online de fanáticos del psicópata. A falta de pruebas, Devon es liberado por su padre Mark. Ante eso, Henry le indica a Geoff que pueden arrestarlo definitivamente con el libro de ventas, aunque esa evidencia será desestimada porque fue obtenida de forma ilegal. Enseguida, el forense se reúne con la francesa para pedirle perdón en representación de Abe, y la convence de ayudarlo con el caso. Entonces, la señora le revela que el comprador del cuchillo no fue un adolescente, sino un hombre adulto, al que Henry reconoce como su padre Mark. Apenas sale de la tienda, el protagonista es apuñalado por Mark, quien luego ata a la francesa para matarla. Henry reúne fuerzas para regresar y tratar de detenerlo, pero el criminal lo empuja al sótano. Al subir, Mark es interceptado por Joe, quien le dispara en defensa propia. Mientras, Henry se estaba desangrando en el sótano y no podía hacer nada para evitar que la detective lo viera morir. De pronto, aparece Adam para asesinarlo, haciéndole un favor. Segundos después, Henry revive en el agua. Su vida continúa. En la siguiente escena, conocemos a Tyler, un filántropo que recibe el premio a héroe de la ciudad por sus actos benéficos. Tyler parecía algo preocupado en el evento, y al día siguiente fue encontrado muerto en su habitación. Henry descubre que la víctima tiene la fecha 10 de junio de 2005, tatuada en su pecho en números romanos. Al día siguiente, Henry y Joe asisten al funeral de Tyler para interrogar a sus amigos. Entre ellos está Carter, el que le entregó su premio. Los policías le preguntan si pasó algo peculiar el 10 de junio de 2005, aunque él no recuerda nada. Luego interrogan a la madre de Tyler, quien les muestra una foto de esa fecha, en que ven a Tyler graduándose con sus amigos. Días después de celebrar con sus amigos, Tyler regresó a casa por su cuenta y comenzó a alejarse de su familia. Entre otros hallazgos, descubren un video peculiar en la laptop de este. En él ven a Tyler pidiéndole disculpas a un tal Roberts. El video es finalizado
realizado por Paul, otro amigo del filántropo. Resulta que Roberts era un chico de 17 años que desapareció 2 días después de la graduación de Tyler. Al investigar a Paul, descubren que hace poco fue a una gasolinería cerca de donde vivía Tyler. Ahí ven una grabación de vigilancia de Paul y Tyler con una pala y una bolsa grande. En el bosque local, los policías no tardan en desenterrar el esqueleto de Roberts. A raíz de eso, los 3 amigos más cercanos de Tyler son interrogados y confiesan que el día de su graduación atropellaron a Roberts mientras conducían ebrios. Eso no resuelve el asesinato de Tyler, pero entonces Henry recuerda que Roberts tenía el uniforme de la gasolinera cercana. Eso significa que el dueño, Morris, siempre supo del asesinato, pero estaba chantajeando a Tyler para no decirle a la policía. Días antes, cuando Tyler quería confesarle a la policía, Morris lo asesinó. Cuando Henry y Joe van a interrogar a Morris, este los recibe a balazos, hiriendo al forense en el brazo. Tras eso, trata de huir por el bosque, aunque Joe lo intercepta. Ella estaba dudosa de dispararle, por lo que sucedió con Mark, pero decidió ejecutarlo antes de que Henry vuelva a salir herido. En otro día conocemos a Richard, un empresario que suele acudir a sesiones especiales con una terapeuta dominatrix llamada Lona. Horas después de una terapia dolorosa, Richard aparece muerto en la calle. Al analizar su cuerpo, Henry encuentra marcas de latigazos y concluyen que murió por asfixia. Enseguida, Henry y Joe se presentan en el consultorio de Lona, donde descubren una habitación con herramientas asfixiantes. Por tanto, Lona es sometida a un interrogatorio donde asegura que no asesinó a Richard y que murió electrocutado. Tras un análisis exhaustivo del cuerpo de la víctima, el protagonista se da cuenta de que Lona tenía razón y se siente bastante confundido, pues jamás se equivoca. A raíz de eso, Henry se dirige al consultorio de esa terapeuta para que lo someta a la electrocución. Mientras lo prepara, ella le pregunta quién le hizo tanto daño, lo que le hace recordar cuando se reencontró con su esposa Nora, luego de su primera muerte en 1814. Eso terminó bastante mal, pues Nora lo envió a un manicomio porque tenía delirios de resurrección. Antes de comenzar la electrocución, Luna es arrestada por Joe, ya que encontraron el taser con el que asesinó a Richard. El único argumento de la terapeuta es que la noche del asesinato estaba con un cliente. Tras una investigación, la policía confirma que tiene razón y es liberada. En agradecimiento, Lona le propone a Henry conocerse más a fondo, pues él fue el único que no dudó de su inocencia. Minutos después, mientras caminaba, Henry es secuestrado por un hombre encapuchado que lo lanza a su van. El forense despierta en un taller, donde su secuestrador se revela como Cliff, un loco enamorado de Lona. Al mismo tiempo, Joe ve la grabación del secuestro de Henry y con ayuda de Lona descubre que Cliff era un cliente al que dejó de lado por Richard. Por tanto, Cliff es el principal sospechoso del asesinato del empresario. Enseguida, los policías encuentran su taller y le disparan antes de que electrocute a Henry. En otra noche, vemos a Easy, el hijo del saxofonista Pepper, en un club de jazz pasando el rato tranquilamente, pero cuando se topa con el empresario Al Rainey, lo amenaza con revelar la verdad sobre sus negocios. Apenas Easy regresa a su auto, es estrangulado por un sicario en el asiento trasero. Al día siguiente, los policías encuentran su cuerpo incinerado, y aunque pensaban que era un incidente, Henry asegura que fue un homicidio. Por tanto, el forense y la detective interrogan al bartender del club, quien guardaba un maletín de Easy como garantía, pues él le debía mucho dinero. Además, él les comenta que Easy no paraba de jactarse de que tenía la prueba definitiva de que su padre escribió la famosa canción de jazz 6 AM, pero le robaron el crédito. Entonces los policías se dirigen al estudio de grabación de Al, quien les muestra la primera prueba de 6 AM, compuesta por un tal Lionel. Henry acepta esa explicación, aunque le parece extraño que Al tenga una marca de quemadura en el brazo. En el posterior análisis del auto incinerado de la víctima, Henry encuentra un anillo con la marca DB proveniente de un estudio de Al. Mientras el empresario es retenido en comisaría, Henry encuentra una cinta en el maletín de jazz de Easy, pero no puede reproducirla porque está averiada. Por tanto, Joe convoca a Pepper, quien ahora es un músico callejero, para preguntarle si escribió la canción 6 AM. El señor confiesa que la creó para su hija, ya que nació a esa hora.
aunque Al lo sacó de la canción. Tras eso, Pepper se va sin explicaciones al ver el anillo de DB. Luego de que Ave reparara la cinta, Henry y Joe descubren que DB era un apodo de Lionel, quien lleva 15 años muerto, pero su hijo Bud se ha quedado con las regalías. Esa noche, Bud se presenta en el club de jazz mientras que Pepper se infiltra con un revólver para matarlo. Por fortuna, Henry lo convence de no hacerlo, recordándole que aún tiene una hija. Tras eso, Bud es arrestado y confiesa el asesinato de Izzy. Además, Al lo ayudó a quemar el cuerpo. Caso resuelto. Días después, Henry y Ave estaban desayunando como de costumbre, cuando de pronto el anciano se entera de la muerte de Lyle, un amigo de su infancia. Hablando del pasado, tenemos un vistazo a la vida de Henry en los 50, cuando tuvo que teñirse su cabello de color gris para lucir viejo. Su esposa Abigail conocía su secreto, pero el resto del vecindario comenzaría a dudar si se diesen cuenta de que nunca envejece. Luego, mientras camina por el pueblo, Henry es interceptado por un veterano de guerra que lo vio morir en el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de que el soldado esparza esos rumores, Henry prepara a su familia para mudarse. De vuelta al presente, Ave está algo nervioso por asistir al funeral de Lyle, pues se reencontrará con la ex de su amigo Fawn, quien fue un romance de su pasado. De hecho, Ave y Lyle solían competir por el amor de ella cuando eran niños. Para ese entonces, Ave se había dado su primer beso con ella y soñaba con llevarla al altar. Ya en el funeral de Lyle, Ave quiere coquetearle a Fawn, aunque Henry le recuerda que se acaba de convertir en viuda. Entonces, el anciano solo le envía un mensaje a Fawn a través de su nieto. Sus esfuerzos dan frutos, pues ella misma lo visita más tarde. Si bien no acepta sus coqueteos, está dispuesta a una amistad. Por la noche, luego de resolver otro caso forense, Henry sube a un taxi para regresar a casa, aunque para su sorpresa, el conductor es Adam. Segundos antes, vemos a Adam asesinar a sangre fría a Rash, el dueño del taxi, para luego recoger a Henry. Tras eso, el psicópata comienza a conducir de forma temeraria, mientras se queja de que Henry no lo ha tomado en serio. Para probar que es inmortal, Adam se desvive de un balazo. Su cuerpo desaparece inmediatamente, mientras el taxi cae en el río Hudson. Desesperado, Henry trata de salir del auto, aunque acaba ahogándose y reviviendo en el río East Side. Al día siguiente, en el trabajo, el protagonista reconoce el cadáver de Rash por su identificación en el taxi. Por la forma de la puñalada, deduce que Adam lo asesinó con una espada. Luego, cuando el taxi es extraído del río, los policías encuentran un estuche de balas antiguas, las mismas que usó Adam para desvivirse. Por tanto, Henry espera al anochecer para saltar al río Hudson y recuperar la pistola antigua, aunque es interceptado por la policía. Enseguida lo llevan ante la teniente de su comisaría, Joanna, quien no quiere arrestarlo por sus continuas exhibiciones en el río, pero lo obliga a ver un terapeuta, Luis. Por su parte, Joe y su compañero, Mike, rastrean al dueño de la pistola, aunque lo encuentran muerto y con su cuerpo abierto para una autopsia. Al analizarlo, Henry deduce que fue asesinado con un cuchillo de caza, así vuelve inmediatamente a su oficina para buscar el suyo. Afortunadamente, su cuchillo estaba ahí, pero tenía manchas de sangre. Por tanto, Henry se percata que Adam quiere inculparlo por sus asesinatos, así que prepara a Ave para mudarse cuanto antes. Mientras trataba de deshacerse del cuchillo, es sorprendido por Joe, quien lo estaba buscando por desaparecer en el trabajo. Henry no tiene otra que confesarle a Joe, Joanna y Mike que lo está persiguiendo un acosador que cree que es inmortal. Sus compañeros compran esa farsa, ya que no lo ven como un asesino. Siguiendo con el caso, Henry y Joe se reúnen con Luis, quien les cuenta sobre un paciente violento llamado Clark, que se cree inmortal y lo han capturado varias veces en el río. Al regresar a casa, Henry se topa con Clark esperándolo con una espada y pidiéndole que lo mate. El forense no quería hacer eso, aunque se ve obligado a pelear porque Clark iría por Ave. Luego de un forcejeo por la espada, termina apuñalando a Clark, cuyo cadáver no desaparece,
jamás fue Adam, solo era un lunático. Minutos después, Henry recibe una llamada de Adam, quien lo felicita por cometer su primer asesinato. Además, está fuera de su casa en un taxi, revelando que siempre se trató de Luis. Días después, Henry resuelve el asesinato del hijo de un gran aliado de Abe, con quien luchó codo a codo en la guerra de Vietnam. Aún así, Henry está algo afectado por haber matado a un hombre, por lo que Joe le ofrece su apoyo. En otra noche, un criminal llamado Aaron toca la puerta de Joe y luego sale corriendo al ver un auto persiguiéndolo. Al día siguiente, la policía encuentra el cuerpo de Aaron y Henry deduce que fue atropellado. Cuando confirman su identidad, Joe reconoce que es un criminal que su difunto esposo, Sean, encerró cuando era fiscal de distrito hace 3 años. Entonces, la policía repasa a los socios conocidos de Aaron, entre los que resalta un criminal llamado Diego. Enseguida, se presentan en la guarida de Diego, quien los recibe con disparos. En eso logra darle en el brazo a Mike, y mientras Joe lo protege, Hank, un detective de otro departamento, se encarga de ejecutar a Diego. Luego de encontrar diamantes en el cadáver del criminal, Henry se los lleva a Abe, quien señala que no valen nada. Resulta que anoche también se cometió un atraco a una joyería, así que la policía llega a la conclusión que Diego atropelló a Aaron luego del robo, para quedarse con todo el botín. Eso no tenía sentido para Henry, aunque Mike le recomienda que deje el caso para que Joe no siga sufriendo con los recuerdos de Sean. El forense continúa investigando fuera de la ley y se acuerda que Aaron tenía pintura roja en los nudillos. Al recorrer la misma calle en la que fue encontrado, se topa con una puerta roja en casa de Joe. Por tanto, Henry deduce que Aaron estaba buscando a Sean. Esa teoría la confirma con la esposa de Aaron, quien señala que Sean logró darle una sentencia corta a su marido y reconducirlo a una vida lejos del crimen. En cuanto al atraco de la joyería, Henry cree que el dueño quería que lo robaran, lo que explicaría los diamantes falsos. Por tanto, Joe y Hank se dirigen a buscar al dueño de la joyería, mientras Mike regresa a la comisaría. Al fijarse en la herida del detective, Henry señala que Diego no podría haberle disparado por el lugar donde estaba en el tiroteo. En cambio, Hank tenía el ángulo correcto para dispararle. En ese momento, Hank ya se había revelado ante Joe, explicándole con una pistola en mano que se alió con Diego para un atraco y luego echarle la culpa a Aaron. Hank no se da cuenta de que Joe está usando audífonos. Cuando ella llama a Henry, este le recomienda chocar contra una barricada. Ese plan alocado funciona, pues Joe termina con heridas leves, mientras que Hank acabó destrozado por no usar el cinturón. Esa noche, Henry se presenta en casa de Joe para que dejara de torturarse con videos antiguos de su marido. En el siguiente flashback de Henry, vemos que fue trasladado del manicomio a una prisión, donde se hace amigo de su compañero de celda, un sacerdote. Con el tiempo consigue convencerlo de su inmortalidad y lo ayuda a desvivirse para escapar de prisión. Días después, Abe se somete a un examen médico para renovar su póliza de seguros. En eso, la enfermera le pregunta por sus padres biológicos, aunque Abe no tiene ni idea. Solo sabe que eran judíos y murieron en un campo de concentración polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, él tiene un número tatuado en su brazo por los nazis. Por su parte, Henry no tuvo la mejor relación con su padre, pues en 1812 se enteró que construyó su fortuna a base de comerciar esclavos. Luego de una fuerte discusión, su padre cayó gravemente enfermo y en su lecho de muerte le entregó a Henry su característico reloj de bolsillo. De vuelta al presente, Abe recibe en su tienda a Adam, a quien conocía antes. Con mucha educación, Adam le deja una bandeja antigua para que averigüe su valor. Al volver a casa, Henry se fija en la bandeja y descubre que tiene un escudo familiar grabado, el de su familia. Por tanto, deduce que es obra de Adam, con quien se reúne en un parque. El hombre se disculpa por manipularlo y le pide ayuda para recuperar una daga perdida durante la Segunda Guerra Mundial, dado que el forense estaba trabajando en un caso relacionado con arte nazi. En ese entonces, Adam fue torturado por el maniático científico Joseph Mengele, quien ansiaba conocer el secreto de su inmortalidad.
Henry no quería hacerle ningún favor, aunque Adam aclama que le dará algo invaluable a cambio. A pesar de que Henry no logró encontrar su daga, Adam regresa con Ave para llevarse su bandeja y le deja un libro de registros originario del campo de concentración de Auschwitz. Gracias a eso, Ave descubre el nombre de sus padres, aunque Henry le cuenta la verdad sobre Adam. Tras eso, se va con Henry al Museo del Holocausto para ver una foto de sus padres. Ave continúa investigando sobre su árbol genealógico y descubre que está relacionado de forma sanguínea con Henry por un tío lejano. Después de todo este tiempo, siempre han sido parientes de verdad. Días después, la policía se encarga de investigar el asesinato de una joven con ropa de los 70. Con la ayuda de Lona, Henry y Joe descubren que la chica estaba participando en un juego de rol para ayudar a un anciano a recordar esa época. Hablando del pasado, Henry y Abigail estaban pasando por un momento complicado en los 80, ya que las personas lo veían como el hijo de ella por su diferencia física. Abigail se deprimía por esos comentarios, aunque Henry se mantenía a su lado. De vuelta al presente, Henry e Iona se divierten mientras fingen ser una pareja de los 70 para resolver el caso. Más adelante, Iona fue herida por la culpable del crimen, pero eso sirvió para entregarla a la justicia. Henry le agradece su ayuda y aunque ella está enamorada, descubre que él aún no está listo para una nueva relación, sobre todo porque su gran amor siempre será Abigail. En un flashback de 1865 vemos que Henry está trabajando como doctor en un hospital. De esa forma terminó salvando la vida de un niño y es aclamado como un héroe en el periódico. Una envejecida Nora reconoce su rostro en el periódico y lo convoca para disculparse por no creerle en el pasado. Además, le pide que le comparta su milagro al mundo, aunque Henry se niega rotundamente. Eso frustra tanto a Nora que lo amenaza con dispararle en medio del hospital para probar su inmortalidad. Justo cuando ella aprieta el gatillo, una enfermera enamorada de Henry se interpone en el camino para salvarlo, aunque sacrifica su vida en el proceso. Volviendo al presente, conocemos a un marinero llamado Rick celebrando una búsqueda del tesoro exitosa, pero apenas regresa a casa es emboscado por alguien encapuchado que lo asesina con un arpón. En la autopsia, Henry y Lucas encuentran retazos de oro en los dientes de Rick, deduciendo que encontró ese metal recientemente. Tras eso, la policía se presenta en el almacén de tesoros de Rick, donde Henry encuentra el timón del barco Empress of Africa, donde murió por primera vez en 1814. En ese entonces, Henry estaba tratando de corregir los errores de su padre, aunque el capitán se negaba a escucharlo. Por tanto, le promete en secreto a los esclavos que los liberaría en cuanto consiguiera las llaves, pero todos sabemos cómo terminó eso. Henry sigue viviendo con la culpa de no haber ayudado a esos esclavos, aunque su barco jamás llegó a su destino, algo que ni él sabe explicar. En cuanto al caso de Rick, la policía contacta a sus socios en búsqueda de respuestas. Henry aprovecha para hacer sus propias preguntas a Margo, un miembro de la tripulación, quien menciona que Rick encontró el Empress of Africa gracias a un mapa. Al anochecer, Henry y Ave irrumpen en el almacén de los cazadores de tesoros para buscar el mapa. En eso se topan con George, un socio de Rick que trata de huir apenas los ve. Afuera, George es atrapado por Joe y Mike, quienes también fueron a investigar. En el interrogatorio, George les cuenta que Rick era financiado por un empresario llamado Isaac. Más tarde, Henry y Joe se presentan en un evento de Isaac, quien asegura que el oro recuperado del Empress of Africa será donado a la caridad. Poco después, Henry es llamado a una habitación, donde Adam lo está esperando para darle la pistola que lo mató por primera vez. Sumado a eso, Adam le explica que solo el arma que los volvió inmortales puede revertir su condición. La noche siguiente, Joe acepta una invitación de Isaac a cenar a su apartamento. Al mismo tiempo, Henry sigue investigando el caso de Rick, descubriendo que él causó involuntariamente la muerte de un buceador. El problema es que ese buceador era el hermano de Margo. De vuelta con Joe, vemos que se dirige al baño luego de rechazar un beso de Isaac. En ese momento, Margo irrumpe en el apartamento para asesinar al empresario en venganza de su hermano. Joe sale justo a tiempo para evitar eso y comienza a pelear contra Margo. Al final, el altercado es detenido por Henry y Mike.
Luego de resolver el caso, el forense le pregunta a Isaac por el mapa del Empress of Africa. Entonces, Isaac le cuenta la historia de un valiente hombre que falleció tratando de liberar a unos esclavos, y mientras moría, una llave cayó en sus manos. Gracias a eso, los esclavos se liberaron y tomaron el barco, dirigiéndose a Nueva York. Isaac es descendiente de esos esclavos, los mismos que Henry salvó sin darse cuenta. Días después, mientras atiende un nuevo homicidio relacionado con un hombre que fue injustamente acusado de matar a su novia, Henry recuerda cómo en 1985 Abigail desapareció sin dar explicaciones. Bueno, sí dejó una nota para avisar que se iba por una semana para disfrutar un tiempo a solas, aunque ya han pasado 3 meses y no ha dado señales de vida. A pesar de que la policía creía que se fue con otro hombre, Henry comenzó a investigar hasta llegar al punto de la obsesión. El único que lo mantiene con algo de cordura es Abe. En el presente, Henry también empieza a obsesionarse con su último caso forense, así que Abe nuevamente debe devolverlo al mundo real con sus consejos. En el pasado, él se deshizo de toda la investigación sobre Abigail tras un año de su desaparición. Henry entró en desesperación por eso, aunque Abe le deja claro que debe superarla o se pasará toda una eternidad buscándola. Para ayudarlo a pasar página, Abe lo motiva a abrir una tienda para que venda todas las antigüedades que ha recolectado en su vida. De vuelta al presente, vemos que Henry logra resolver el caso, ayudando a un hombre desesperado como él por encontrar la verdad. Abe fue su principal ayuda, aunque en secreto él tiene un pequeño almacén donde guardó toda la investigación de su madre Abigail y aún sigue buscándola. Entre los elementos del último caso de Henry, Abe se quedó con un certificado de nacimiento, con el mismo sello de la carta de su madre. En otro día, Henry comienza a inspeccionar la pistola que lo asesinó por primera vez, y aún no se atreve a usarla en sí mismo para comprobar la teoría de Adam. Mientras, Abe acude a Lucas para que use sus dones de forense y busque archivos antiguos sobre su madre en los hospitales cercanos relacionados con el sello. La primera reacción de Lucas es preguntarle por qué no le pidió ayuda a Henry, a lo que Abe responde que es un tema muy personal y prefiere no preocuparlo. Por desgracia, la investigación de Lucas no da con una mujer que coincida con Abigail, a lo que Abe comienza a aceptar que jamás sabrá lo que sucedió. Luego de resolver otro caso juntos, Henry se despide de Joe, pues lleva tiempo saliendo con Isaac, y él la invitó a mudarse juntos a París. Sin embargo, poco después, Joe se presenta en casa de Henry, y justo cuando iba a explicarle por qué prefirió quedarse, Abe aparece para anunciar que encontró a Abigail. Resulta que Lucas logró conseguir un expediente de Abigail a última hora, revelando que trabajó en un hospital cercano. En ese mismo expediente descubren la locación donde ella solía vivir. Al presentarse en ese lugar a las afueras de la ciudad, son recibidos por la dueña de la propiedad, quien les comenta que Abigail desapareció un día sin dejar rastro. En busca de más pistas, Henry encuentra las flores favoritas de Abigail encima de algo fuera de lugar. Al remover la tierra, el forense encuentra una calavera humana. En el laboratorio, Henry y Lucas descubren que la calavera pertenecía a una mujer asesinada de unos 20 años, llamada Belinda. Por tanto, Henry y Joe se presentan en el hospital donde trabajaba Abigail para saber qué sucedió la noche anterior a su segunda desaparición. Una enfermera veterana les cuenta que hubo un accidente automovilístico en el que Belinda y su acompañante Teddy salieron levemente heridos. La cuestión es que Teddy la abandonó en el hospital, por lo que Abigail la recibió en su casa. Al principio, Teddy, ahora convertido en un juez, se negaba a colaborar con la investigación, pero termina confesando que aquel día del accidente atropelló a un motociclista. Por esa razón dejó a Belinda en el hospital y se dio a la fuga, además de que ella era pareja del sheriff del pueblo, Vance. Más tarde, Henry y Joe investigan la antigua casa de Abigail, encontrando un compartimiento secreto. En eso, el forense descubre un uniforme policial ensangrentado. Segundos después, aparece el sheriff Vance y amenaza a Henry con su arma. Por fortuna, Joe lo sorprende con la espada y se lo llevan a comisaría, donde confiesa que mató accidentalmente a Belinda por un ataque de celos, aunque no le hizo nada a Abigail. Luego de enterrar a Belinda en el jardín, vio a Abigail
irse con un hombre desconocido. A raíz de eso, la policía inspecciona la carretera cerca de la antigua casa de Abigail, donde Henry encuentra un auto accidentado casi enterrado por completo en la vegetación. Dentro de él encuentra el esqueleto de Abigail. Al darle varias vueltas a esa situación, Henry recuerda que el hospital nunca supo la identidad del motociclista fallecido. Gracias a eso, deduce que se trataba de Adam. Furioso, Henry llama a su archienemigo, quien le explica que tras el incidente fue atendido por Abigail. Aún así, él quería morir para recuperarse completamente, así que le pidió ese favor a la enfermera, quien creyó en su inmortalidad. Al escuchar eso, Adam dedujo que ella también conocía a alguien con su condición, por lo que luego la amenazó para que lo llevara ante esa persona. En el camino, ella chocó a propósito para no revelar la verdad de Henry. Adam intentó salvarla, aunque ella terminó el trabajo por su cuenta. De vuelta al presente, conocemos a Blair, un archivista de un museo que encuentra la daga romana que mató a Adam por primera vez. Mientras la inspecciona, se corta accidentalmente con su filo. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Blair debajo de un puente. Esta vez, Henry no se presenta en la escena del crimen, sino que está esparciendo las cenizas de Abigail en la bahía junto a Abe. Más tarde, el protagonista se une al caso e investiga el almacén del museo, donde encuentra la caja de la daga. Si bien el arma ya no estaba, su silueta quedó grabada en su envoltura. Apenas la ve, Henry se da cuenta de que es la daga de Adam y se va inmediatamente. Al volver a casa, el forense le cuenta a Abe sobre la teoría de Adam, así que el anciano esconde la pistola antigua que mató a Henry en una caja fuerte. Por su parte, Joe interroga al prometido de Blair, Dwayne, quien confiesa que su futuro padrino de boda, Xander, quería robarle la daga a su prometida para venderla y así ayudarlo a financiar su matrimonio. Enseguida, la policía irrumpe en casa de Xander y descubren que fue brutalmente torturado. En ese momento, Adam se acerca en silencio a Henry, amenazando con matar a sus compañeros y continúan investigando el caso. Por tanto, Henry sigue con el caso por su cuenta, percatándose que el guardia del museo coincide con el perfil del sospechoso. Al intentar confrontarlo, el forense recibe una paliza que se detiene gracias a la aparición de Joe. En el interrogatorio, Henry implanta algo en el café del guardia para ocasionarle un malestar y mientras finge ayudarlo, lo obliga a decirle dónde está la daga. Resulta que el guardia fue contratado por Aubrey, un experto en antigüedades que solía ayudar a Blair. Él tiene la daga y sabe sobre Adam gracias al diario del científico nazi Mengele. Henry lo convence de entregarle el arma, aunque Joe se presenta para detenerlo, ya que está sospechando de su comportamiento reciente. Como él se negaba a contarle la verdad, la detective lo aparta del caso. Aún así, Henry se las arregla para volver a la comisaría y llevarse la daga. Tras eso, se reúne con Adam en una estación de metro abandonada para entregarle el arma. Eso decepciona a Adam, ya que esperaba una pelea. Para provocar a Henry, le muestra una foto de su pasado que Abigail tenía cuando murió. Cuando el forense enfurece, Adam le dispara con la pistola antigua en el pecho. Tras eso, le indica que dentro de poco vendrá Joe y lo verá morir o desaparecer. Todo depende de su teoría. Con sus últimos alientos, Henry le recuerda que no es un asesino, sino un doctor. Acto seguido, le clava una inyectadora con un agente paralizante. Al regresar a una estación llena de gente, Adam cae paralizado por completo. Mientras, Joe estaba siguiendo a Henry y logra llegar al metro abandonado. Ahí lo único que encuentra es el reloj de su compañero. En ese momento, Henry revive en el río para el alivio de Abe. Más tarde, el protagonista visita un hospital para ver a Adam, quien seguirá paralizado por un buen tiempo. Cuando regresa a casa, Henry es sorprendido por Joe, quien le muestra la foto de él y Abigail. Por tanto, el hombre no tiene otra que decirle que tiene una larga historia que contar. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.